Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Quiero pues que este miércoles maravilloso sea de mucha bendición para todos nosotros, sabiendo que nuevamente podemos recibir la palabra de Dios por este medio, porque todo pasará menos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, voy a saludar también a aquellos que no me conocen. Mi nombre es el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista. Jesús es contigo. Gloria a Dios. Vamos a orar, a darle la gloria y la honra a Dios, y después vamos a analizar bien el concepto del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, la bendición de estar delante de ti, maravilloso Rey, en esta noche, Señor. Poder decirte que te amamos, Señor, y saber que tú nos amaste primero, Señor. Por tu gracia somos salvos, Señor. Y es de lo que vamos a hablar en esta noche, Señor, de tu gracia, Padre Dios. Judas nos advierte que no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Alabado sea el Señor. Te damos gracias pues, oh Dios, porque nos enseñas cosas maravillosas que debemos de saber y entender para poder estar bien preparados para cuando tú quieras venir por nosotros, por tu iglesia, Señor. Porque anhelamos, Señor, que tu llegada, maravilloso Rey bondadoso, Señor. Ponemos todo pues delante de ti, oh Dios, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Así es, vayamos al libro de Judas. Judas antes de Apocalipsis, tiene un capítulo nada más, el libro de Judas, y podemos mirar el versículo 3 y 4. Y vamos a entrar ya a discernir este mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros. Dándole gracias pues nuevamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas 3:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Judas nos advierte, pues, de que es posible convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y así es, esto es lo que vamos a entender y vamos a estudiar y lo que vamos a discernir hoy. Y nos dice también que esa falsa enseñanza vendrá por mano de hombres con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Que esto lo podemos mirar en 2 Timoteo 3:1-5. Gloria a Dios. Dice 2 Timoteo 3:1-5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Alabado sea el Señor. Así es, hermanos. Un gran freno a la verdad
madurez espiritual del creyente. Es el no saber, entender acerca de la gracia de Dios. Vuelvo y se lo repito, hermano. Un gran freno a la verdad, a la verdadera madurez espiritual del creyente, es el no saber entender acerca de la gracia de Dios. Por lo tanto, aprendamos primeramente acerca de la gracia de Dios. Vamos a aprender primeramente acerca de la gracia de Dios. Y vamos a Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice que ¿qué es la verdadera gracia de Dios? Dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es la provisión de Dios para vencer el pecado y vivir en victoria, mis amados hermanos. Pero déjenme decirle que muchas veces no tenemos suficiente victoria sobre el pecado porque no sabemos entender y aprovecharnos de la gracia de Dios. La gracia que Dios nos dará para ello. Alabado sea el Señor. Dice Pablo en el versículo 21 de Romanos 5. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la gracia de Dios es el poder, hermano, de la sangre de Cristo, del Evangelio de Cristo, puesto en acción para perdonar el pecado confesado. Y es un regalo de Dios que se obtiene por la fe. El que así vive aprende a madurar espiritualmente en todas las áreas de su vida. Así es, hermano, que tanto en el contexto individual, familiar, laboral y de la iglesia local, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1, 7 y 9, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la gracia de Dios actúa poderosamente para madurez y santidad, para aquel que cree en la palabra y la vive, para el que cree en la palabra y la vive. La gracia de Dios es también el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa y luchar contra la impiedad. Dice Pablo a Tito, en Tito 2, 11, 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la verdadera gracia de Dios, hermano. Esta gracia actúa poderosamente a favor del creyente, pero del creyente quebrantado de corazón, que se arrepiente genuinamente de su pecado ante Dios. Esa manera de vivir produce verdadera madurez espiritual y por lo tanto verdadero crecimiento en Dios. Esto es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. Estas dos características o frutos de la gracia de Dios con nuestras vidas. Porque leemos en Tito 11:13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que estamos volviendo a repetir el versículo para que lo entendamos mejor, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos pues, a la luz de esta escritura, un mínimo de dos características que la gracia de Dios siempre produce en la vida de un verdadero creyente. Es decir, el verdadero creyente es un verdadero creyente que se convierte a Dios, se convierte a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, primero, nos enseña a vivir
en ese mundo de forma legítima ante los ojos de Dios, al renunciar a todo lo malo y a los deseos mundanos. Nosotros tenemos que renunciar a eso, es decir, renunciar a todo lo malo y a los deseos mundanos. Y segundo, hace que esperemos anhelante la venida de Jesucristo. Es sintomático cuando el cristiano no anhela de veras ni espera la venida de Cristo para llevarse a su amada iglesia, ya que nuestro corazón no debe estar en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba. Por eso debemos de estar muy preparados. Busquemos Colosenses 3:2 y podamos entender mejor este concepto, hermano. Así pues que tenemos que entender muy bien que Cristo viene para llevarse a su amada, que es la iglesia, ya que nuestro corazón no debe estar en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice que poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, el creyente que está pendiente de las cosas de este mundo, en detrimento de las cosas de arriba, es como poco un inmaduro espiritual. Es decir, como mucho líquido para poco recipiente. Difícilmente alguien así producirá algún buen fruto, ni en la iglesia local ni en su propia vida. Así es, hermano. Es triste eso, pero cuando se malentiende la gracia de Dios, sucede eso. Ahora bien, como hemos visto en Judas, se puede convertir la gracia de Dios en un libertinaje. La palabra griega aselgeian, que se traduce al español como libertinaje, también significa insolencia, desenfreno, inmundicia. ¿Cómo es posible que la gracia de Dios pueda ser convertida en esas cosas? Cuando se malentiende pues la gracia de Dios, sacándola de su verdadero contexto, su verdadero sentido, se pervierte hasta convertirla en ese libertinaje aludido. Esto es, hermano, cuando la gracia de Dios se convierte en una simple excusa para pecar y seguir pecando. Con que Dios siempre va a perdonar, Y queremos decir, pues, bueno, no, es que esa es siempre su gracia. Así pues que seguiré pecando. En ese momento la verdadera gracia de Dios solo está en la imaginación de esa persona, del sujeto. Dice el diablo, probablemente no tenga interés en engancharte a las cosas sucias. Quizás él sepa que tú no puedes ser tentado a cometer pecados vulgares. Y el diablo te engaña, te enreda. Sin embargo, si él puede pervertir tu concepto de la gracia, si él puede lograr que tú veas la gracia como una excusa para la permisividad, entonces puede llevarte camino a la esclavitud. Pronto estarás haciendo cosas que nunca hubieras concebido. Y lo peor, hermano, te habrá vendido la mentira de que no hay problema en complacer a tu codicia. Y justamente esa es la cuestión, convertir la gracia de Dios en la excusa para la permisividad. Esa permisividad es el permitirse, hermano, licencias que nunca uno permitirá si el temor de Dios rigiera su vida. Cuando vemos a creyentes que llevan años y años en el Señor y nunca avanzan espiritualmente, ustedes los han visto y conocen creyentes que llevan años y años en el Señor y nunca avanzan espiritualmente. Y es constante la inmadurez espiritual en ellos. Eso es señal inequívoca de que en alguna forma la gracia del Señor no les alcanza. Como el diablo ha pervertido el concepto de la gracia,
vemos más de cerca el engaño del diablo acerca de esa falsa gracia de Dios. Mire, hermano, el diablo quiere hacerle creer a usted que el Señor, con que es bueno y misericordioso, pues entonces no es severo frente al pecado. Satanás quiere que usted piense que no hay ira en el Señor, que su gracia lo cubre todo. Pero déjeme decirle que usted no puede dejarse engañar de Satanás, porque Dios está irado con el pecador todos los días. Vayamos al Salmo 7:11. Vayamos al Salmo 7:11 y vemos la mentira de Satanás. Porque Satanás quiere que usted piense que no hay ira en el Señor y que su gracia lo cubre todo. Pero mire lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está enojado contra el impío. Lo que Satanás le quiere hacer creer es diferente. El engaño del diablo es muy sutil. No utiliza siempre la mentira absoluta para engañar. Veamos un ejemplo cómo es que Satanás actúa para engañar al creyente ingenuo. El enemigo dice algo como esto: Dios sabe separar el pecado del pecador. Como dicen algunos, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Por lo tanto, no te preocupes por tu pecado oculto. Hay abundante misericordia y perdón en el Señor. Hermanos, no puedes ocultar ningún pecado. Eso te arrastra, te condena, te pierde. Esto suena tan cercano a la verdad, pero en efecto, Dios sabe separar el pecado del pecador. No hay límites para el perdón de Dios, para aquellos que se acercan con corazón verdaderamente arrepentido. Una cosa es acercarse con un corazón verdaderamente arrepentido, mi amado hermano, a que disimulemos el arrepentimiento. De modo que esta declaración es verdadero evangelio en un 95%. Sin embargo, el otro 5% es veneno puro, que eventualmente destruiría tu alma. El 5% de mentira de Satanás sobre la gracia es la levadura demoníaca que arruina toda la masa. Como cuando dice Pablo, o dice el Señor, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ese 5%, en este caso, no te preocupes por tu pecado oculto. Por supuesto que nos hemos de preocupar por el pecado, hermano. Esa fue la razón. Preocupémonos por el pecado, porque esa fue la razón por la cual Jesús, hermano, tuvo que ir a la cruz del Calvario. Ese 5% es lo que dijo el apóstol Pablo: un poco de levadura fermenta toda la masa. En 1 Corintios, capítulo 5. Es decir, indica el gran mal que puede causar algo aparentemente inofensivo. Dice Pablo, 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Alabado sea el Señor. Así es, pues, hermano, que esto es lo que debemos de entender verdaderamente, de no convertir la gracia de Dios en libertinaje. Porque si entendemos bien la manera de combatir el engaño de Satanás, es con la sinceridad y la verdad, hermano. Eso implica una honestidad puesta en marcha por nuestra parte. Sí, hermano, sí que hay abundantemente misericordia y perdón en el Señor por tu pecado, pero siempre que te arrepientas, es decir, que cambies y vayas en la dirección opuesta a la que ibas, siempre que te apartes de todo corazón de ese pecado, es decir, siempre que reconozcas tu pecado y te apartes de él, ese es el verdadero arrepentimiento, reconocer tu pecado y apartarte de él. La propuesta del diablo es la siguiente: Dios te perdona todos tus pecados, no te preocupes, aunque sigas pecando, lo cual es absolutamente falso, hermano.
No podemos transformar la gracia de Dios en simple libertinaje, en la perfecta excusa para pecar. Solamente el que vive conforme a esa norma de santidad podrá experimentar una verdadera madurez espiritual, hermano, y no una religiosidad que a nadie engaña. ¿Qué pasó con esos hombres que ahora son impíos? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes, como dice Judas, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres son las personas que entraron y entran en la iglesia de forma encubierta, es decir, presentándose como cristianos verdaderos, como santos, maestros y ministros del Evangelio, como los llamados laicos. Pero son solamente mentiras. Ese convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje tiene el sentido de abatir la verdad, es decir, ponerla en el suelo y volverla pasiva. Eso es lo que hacen esas personas. Es decir, la gracia de Dios una vez estuvo erguida y activa en la vida de esos hombres impíos, pero como no dejaron su pecado, es decir, tú estás en la iglesia y dices que eres cristiano, pero en la iglesia te presentas como una persona limpia y pura, pero en la calle o en tu casa o en tu trabajo no lo eres. Entonces ese pecado es el que te acusa después para mostrarte que no eres un cristiano verdadero, que no eres un verdadero hijo de Dios, y quieres hacerle creer a la gente que por venir a la iglesia entonces ya eres salvo, o que ya eres limpio, o que ya eres justo. No, tienes que reconocer tu pecado y apartarte de él, y por fe creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El justo pagó por los injustos, sino que lo mantuvieron latente, esa gracia con la cual se cubrían y se justificaban, se cayó al suelo. Porque no solamente la conoció Dios, que lo conoce todo, sino que también los hombres conocen tu falsedad, tu hipocresía, tu fariseísmo. Y fue pisoteada y despojándola de todo su sentido y poder. Siguen siendo cristianos, pero solo de nombre. Así como antaño, hoy igualmente ocurre en muchas partes. La gracia de Dios sirve como excusa para seguir pecando, haciendo así que el Evangelio de la gracia pierde su significado y se vuelve pecado. En un tiempo estos hombres conocieron todo el significado de la gracia, pero de algún modo se volvieron adictos a una lujuria a la cual no querían renunciar. Así le pasa a muchos creyentes, por eso hay que ser convertido, no solamente creyente. Le pasa a muchos creyentes que disimulan ser pecadores y quieren hacerle creer a la iglesia que son santos. En ese punto comenzaron a retener la verdad en la maldad. Tuvieron que inventar una gracia falsa para excusar su lascivia. De modo que hoy predican a un Cristo falso por medio de un concepto pervertido de la gracia. ¿Cuál es el pecado al cual no quieren renunciar? De todo tipo. No solamente lujuria, tipo sexual, sino todo tipo de iniquidad. Y Pablo a los Gálatas da la siguiente lista del fruto de la carne. Pero esto aquí es una lista cortica, pequeñita, hermano. Vayamos a Gálatas 5, 19, 21 y vamos a mirar las que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Todos esos pecados, hermano, algunos de estos pecados cometen ellos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y podríamos añadir a eso, hermanos, más: amor al dinero, codicia, amor al posicionamiento, amor al reconocimiento, a los reconocimientos sexuales, temor a perder, temor a perder tanta posición social, prestigio, dinero, cualquier forma de deshonestidad, mentira, engaño, murmuración, calumnia, etcétera, etcétera. Todo pecado oculto, etcétera, hermano. La lista es casi interminable e incluye cualquier pecado o forma de vida pecaminosa a lo cual no se quiera renunciar. Así es como sigue engañando el enemigo, hermano, ocultando sus pecados, hermano, para que tú te puedas condenar. El diablo se esfuerza, hermano, en convencer de que su mentira es la verdad. En este caso, la cosa es así: convenciendo a los cristianos de que todavía pueden aferrarse a la gracia de Dios, aunque sigan deleitándose en el pecado. Esto es falso, hermano. No te dejes engañar por esa mentira de Satanás. Esto lo hace esgrimiendo la misma palabra de Dios, sacándola del contexto. Y el que leímos antes: cuando abundó el pecado, como dice Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El diablo te saca de ese contexto para engañarte, para que puedas ser condenado. En este sentido, él persuade a los cristianos de que la gracia es como un río interminable de perdón. Pero esto es falso, hermano. Dios solamente perdona al pecador arrepentido. Dice así: puedes regresar cuando quieras al pecado, siempre que regreses al altar. ¿No dijo pues Jesús que debemos perdonar a los demás por lo menos 490 veces? Tremendo lo que hace Satanás. Y esto casi suena verdad. ¿Pero lo es? ¿Ustedes creen que esto es verdad? Oh, alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, Dios siempre perdona y olvida, siempre que la persona se arrepienta, confiese su pecado y se aleje de él. Siempre que la persona crea por fe que Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario y que la justicia del Padre fue derramada sobre su Hijo por nuestros pecados. El justo pagó por los injustos. Ese es el Evangelio, hermano. Pero Dios nunca dará su gracia a un corazón que ama el pecado, hermano. No creas eso. Y se deleita en él, aunque luego vaya 1.000.000 de veces al altar. La verdad es que si tú no deseas ser libre de la lujuria, irás corriendo con el don de la gracia de Dios directo al pecado. Pablo aclara el engaño que hay en este pensamiento, hermano. Pablo aclara el engaño que hay en este pensamiento. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice Romanos 6:1-2. No se puede presentar la gracia de Dios como excusa, hermano, para seguir pecando. Jamás pienses eso. Por eso yo te exhorto y te animo. ¿Qué debemos de concluir aquí, hermano? Debemos de concluir. La conclusión es sencilla. ¿Amaremos a Dios más que al pecado? ¿Amaremos a Dios más que al pecado? ¿O vamos a amar más al pecado que a Dios? Porque Hebreos 11, 24, 26, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que debemos de estar haciendo nosotros. Poner nuestra mirada en el galardón, hermano, no en las cosas del mundo, no en las cosas materiales ni en los pecados que Satanás nos invita. El resultado del pecado es muerte eterna, hermano. Tenemos que tener ese concepto claro.
El resultado del pecado, de nuestro pecado, es muerte eterna, hermano. El resultado de seguir a Cristo es vida eterna. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Esa es la realidad. Como dijo Elías al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que queremos vivir de espaldas al pecado. La gracia de Dios, hermano, déjeme decirle, está disponible para todos aquellos que queremos vivir de espaldas al pecado. Y esa es la verdadera madurez espiritual. La verdadera madurez espiritual es vivir de espaldas al pecado. Hermano, Dios dice muy claro, sé santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entender ese concepto claro, no podemos dejar más engañar del diablo y pensar que por venir a la iglesia ya somos salvos y somos creyentes y somos convertidos. No, hermano, hay que creer en el verdadero evangelio. Por eso debemos de ir siempre a Marcos, es muy claro, Marcos 1:15 dice muy claro, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el concepto claro, hermano. Mientras tú no tengas ese concepto claro, no podrás ser salvo, no podrás nacer de nuevo. Para nacer de nuevo es que hay que reconocer que somos pecadores, apartarnos de los pecados presentes y por fe apropiarnos a la propiciación de Jesucristo en la cruz del Calvario. El justo pagó por los injustos. La sangre, la ira de Dios, la ira del Padre fue derramada sobre Jesús por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Eso es lo que debemos de entender, hermano. Y cuando el Señor muere en la cruz, la sangre limpia a los judíos, hermano, a todos aquellos que creen en el Mesías. ¿A cuál Mesías? En el Mesías del Evangelio de Dios. Alabado sea el Señor. El Evangelio que nos salva a nosotros, los gentiles. Gloria a Dios, hermano, que podamos entender este concepto claro de Dios. No podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje, hermano. Tenemos que conocer nuestra verdadera salvación y el concepto claro de cómo podemos ser salvos. Alabado sea el Señor. Hermanos, que Dios abra sus corazones para que pueda entrar a Él y habitar en Él. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias, maravilloso Rey. Bendícenos, Señor, para que podamos entender que no podemos convertir tu gracia en libertinaje, que tenemos que saber cuál es el verdadero evangelio que nos salva. Maravilloso Rey. Sabemos que es el evangelio del Mesías. Gloria a Dios, el que derramó su sangre por su pueblo para poder derramar la justicia divina por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Porque, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído y conocido, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos vosotros, hermanos. Gloria a Dios.